Hola, hola, buenas noches, bendiciones. Qué rico verles nuevamente. Ahí van a decir, esta yo sí está muy repetida. Pero bueno, para gloria y honra del Señor me permite aprender día a día de su palabra y poder compartirla, que es como un agrado, de verdad, un privilegio poder estar acá. Y como decía Rubén, espero que todos hayan tenido la posibilidad de leer este capítulo, porque de verdad yo me lo gocé. No sé ustedes, pero yo me lo gocé. Es un capítulo que me encantó. También recibí unos tironcitos de orejas y todo, porque tenemos que tomar la palabra como viene y no solo lo que nos gusta. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 8. Se llama Profecía colectiva en la iglesia local. ¿Eso qué quiere decir? Que es una enseñanza para todos nosotros. Aquí nadie puede decir, no, esta palabra no es para mí, porque somos un ministerio y una iglesia local. Aunque no nos estemos ahí físicamente casi tocando, pero somos todos una familia. Como les decía, este capítulo me encantó, de verdad. Y todo lo que ya llevamos del libro en realidad, porque nos hemos gozado, y es una enseñanza revelada. Es como dice Rubén, una enseñanza ya masticadita. Entonces que tampoco es como que tenemos que pensar mucho, porque ya está todo. A este escritor se le fue revelada esta palabra. Entonces, si trabajamos en equipo, los resultados van a ser realmente maravillosos, maravillosos. Dios no nos quiere como cabos sueltos, sino que como un equipo y bien afianzado. Es por ello que en este capítulo nos enseña que por medio de la profecía se debe edificar, exhortar y consolar a las iglesias locales. En mis apuntes usé las citas bíblicas en otra traducción para no repetir la misma que estaba en el libro. Les voy a leer las citas en la nueva traducción viviente. Vamos a comenzar con Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 4 y 5. Dice, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Amén. Acá vemos, como dice en el libro, que a Pablo le interesaba el bienestar de la iglesia en general. No estaba pensando en una o dos personas, sino que en la iglesia en general. Es por ello que nos enseña para edificación mediante la profecía. Pablo habló de la profecía y el don de lenguas, pero solo en el contexto de los otros dones del Espíritu, que ya hemos hablado anteriormente. Él ahora se va a enfocar, o el escritor, se va a enfocar solamente en los dones de profecía y de lenguas, en cómo deben de funcionar en la vida del cuerpo de la iglesia. Obviamente, en la iglesia corintia había un énfasis excesivo sobre las lenguas y muy poco enfoque en la profecía. ¿Qué significa que alguien profetice? Yo estuve ahí como averiguando más allá, como para darle un poco más de profundidad a esta palabra, y muchos creen que los dones milagrosos ya no son dados por Dios. Se considera la profecía como simplemente una predicación inspirada y no una inspiración en una manera directa. O sea, el Señor no nos habla, en otras palabras. Hay gente que cree que el Señor no nos habla.
Y este libro se llama Dios habla hoy. Pablo, si nos ponemos a ver el detalle de esta cita bíblica, Pablo nos va a decir mucho acerca de la profecía. ¿Por qué? Porque nos hace énfasis. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Con el don de lenguas, el hablante está dirigiéndose a Dios, no a los hombres. Hacer caso omiso de este versículo lleva a uno de los malentendidos más significativos con respecto al don de lenguas, creyendo que las lenguas son una forma sobrenatural de comunicarse de tú a tú, de hombre a hombre. Pero no es así, porque es de hombre a Dios. Y está la otra parte que nos dice, porque el que profetiza habla a los hombres, baja la información y la entrega a los hombres. En contraste con el don de lenguas, el don de profecía es dirigido a los hombres, a todos nosotros. Es Dios hablando de manera sobrenatural a través de gente. Hoy día va a usar a la hermana Wendy para que nos hable, y no va a ser solamente para Osvani, va a ser para la iglesia en general. Al menos, ¿qué pasa si la hermana Wendy entra tanto en el espíritu y se pone a hablar solamente en lenguas? No le vamos a entender. Entonces esa palabra no va a venir a edificarnos en conjunto, a no ser que haya un traductor. A no ser que alguien esté ahí diciéndonos qué mensaje nos está dando. Entonces, en varios capítulos hemos visto que se habla de 3 palabras en torno a la profecía, que es edificar, exhortar y consolar. Edificación, ya lo vimos un capítulo completo. Construir es un término de construcción y habla de edificar nuestro ser en el Señor. Una palabra de profecía va a edificar a alguien. No la va a hacer pedazos, la va a edificar. Si vamos con la segunda, que es exhortación, la exhortación es un estímulo. Es como el discurso del entrenador. Cuando están ahí en los vestidores preparándose para salir, cuando los reúne, antes de llevar a cabo todas esas estrategias que han visto, y que les recuerda cómo han sido entrenados para llevar a cabo su misión. Una palabra de profecía va a animar a alguien, no lo va a desanimar. Y nos vamos con la última palabra, que es consolación. Erróneamente pensamos que solamente es consolar, pero también nos habla de fortalecer. No solo lloran los que sufren. Pone sus brazos alrededor de ellos y los fortalece para llevar la carga. Una palabra de profecía fortalecerá y no debilitará a alguien. El que profetiza edifica a la iglesia. Y les cuento algo, me ha tocado ver profetizar frente a toda la iglesia y se hace un silencio rotundo. Yo aún recuerdo cuando Claudina llegó y se ponía nerviosa porque el Señor le hablaba en medio del culto cuando asistíamos acá a la iglesia, y era de ponerse al frente sin saber de lleno lo que tenía que decir, y todas las personas asistentes era un silencio rotundo, porque respetaban, sin saber, quizás muchos sin saber a qué se referían con profecía, pero ya del hecho de saber que Dios les iba a hablar a través de otra persona, daba hasta, yo creo, que curiosidad. Porque a nosotros, de hecho, cuando viene de invitar la profeta Ruth, nos da hasta como una sensación de, ¡ay! ¿Qué me va a decir ahora?
Y si se dan cuenta, ella hace una prédica, luego hace una profecía a nivel de iglesia y después comienza con las profecías personales. El que profetiza edifica a la iglesia, debido a que la profecía puede ser entendida por todos. Una verdadera palabra de profecía va a edificar a todos. Todos van a poder sacar su porción. Como les hablaba de la profeta Ruth anteriormente, la mayoría de la gente, como dice en el libro, está acostumbrada a esperar una profecía personal. Porque siempre estamos así como, ay, ¿qué me va a decir a mí? O que me hable, que me hable, que me hable. Una vez vi una prédica de Dante Gebel y él decía, yo a veces estaba ahí en el público de iglesias donde había mucha gente y yo quería que me dieran una profecía, yo quería. Pero qué egoísta era porque habían más de mil personas y él estaba esperando que dieran una aguja en un pajar. Pero hay otras prédicas, que en este momento no recuerdo de qué pastor, decía, como al revés, decía, me sentía tan mal que yo no esperaba que el Señor me hablara directamente y entre miles de personas el Señor me eligió. Entonces es como, no hay acá, el Señor siempre nos va a sorprender. Acá no hay una regla de que solo van a recibir los que están en primera fila, nada. Pero en este capítulo nos habla de una profecía en general. Dicen las iglesias que, o sea, el libro dice, perdón, que las iglesias que permiten que la voz del Señor se oiga, serán bendecidas. Es por eso que Dios permite estas enseñanzas, porque Él es un Dios de orden. Y Él no quiere que todo esto se preste para confusión cuando los profetas comienzan a fluir. Cuando leí esta parte me reí porque dice que estamos acostumbrados al hablar de profecía que sea en tono de reto, crítico o condenatorio. Yo me acordé de inmediato del palo de guayaba de la hermanación. Y cuando nuestro pastor dice, ay, es que no me quieren escuchar porque dice, ah, ya me va a retar. Porque malinterpretamos las cosas, estamos todos esperando que nos llegue, no sé, una palabra condenatoria, que de hecho sí puede haber. Y puede hablar hasta de juicio, pero no al 100%. Si hacemos un resumen de las experiencias vividas, acá la mayoría ha recibido palabra de bendición. Pero, como decía al principio Rubén, si obedecemos, porque si no obedecemos, ahí sí que va a llegar la corrección. Si no obedecemos, no se vale quejarse. Dice que estas correcciones deberían reservarse a los profetas maduros y ancianos. Hay ocasiones en que si vamos a recibir como iglesia palabra de corrección, pero la mayoría de las profecías que se den colectivamente deberían darse para edificación, exhortación y consolación. Me voy al segundo subtítulo. Se llama Decentemente y con orden. Yo cuando le estaba enviando el audio a Olman, yo dije, porque es cuando le envío el audio, es como la primera lectura que hago. Y decentemente, y de hecho esa palabra me quedó así como muy, muy en la mente, y yo decía, ¿a qué se van a referir acá? Y es tan simple, nosotros a veces vemos como palabras muy largas y nos confundimos. Y acá Pablo aconseja a la iglesia de Corinto a cómo debería de darse la profecía colectiva. Les voy a leer 1 Corintios 14, del 29 al 33. Recuerden que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Tengo un segundo que tengo un micrófono encendido. Acá, voy a hacer. Y justo Olman, ¿de quién estaba hablando? Ya lo desactivé.
Dice la palabra, que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, que el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después del otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Ahora sí a mención al 37 del mismo capítulo y dice, si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer lo que digo es un mandato del Señor mismo. Y luego nos vamos al 39 y al 40, dice, por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón, deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero asegúrense de que todo se haga en forma apropiada y con orden. Pablo suponía y se había como idealizado que la profecía colectiva se iba a hacer de forma súper regular. Por eso que trata de enseñar el orden que a él se le había revelado, para que edificaran y no causaran una confusión. Porque antiguamente no teníamos los equipos de sonido que tenemos ahora. Entonces, imagínense la revuelta que se debe de haber armado en esos tiempos, cuando se dejaban guiar por el Espíritu y todos trataban de profetizar al mismo tiempo. Interrumpiéndose unos a otros, los que trataban de escuchar, trataban de agudizar su oído, alguna palabra que quizás le llamó la atención, pero era entorpecido porque por el otro oído tenía otra persona profetizando. Entonces acá el escritor habla de consejos para la actualidad y dice que el profeta puede solicitar el micrófono. Puede ser como más condescendiente, o sea, los demás ya guardan silencio, o no sé, porque dice, ¿qué otro consejo daríamos nosotros? No sé, quizás que hagan una fila, que esperen su turno, o en nuestro caso, que ya estamos súper ordenaditos, gracias al Señor, levantamos la manito y esperamos que nuestro líder nos dé la palabra, o la persona que esté a cargo de la reunión. Y así todos tenemos nuestro tiempo y no pasamos a llevar al otro. Y aquí viene una parte que me encanta, otro subtítulo: música, adoración y profecía. Acá les voy a contar algo súper personal. Me encantan los momentos de adoración, me encantan. Cuando somos ministrados por las alabanzas, es de verdad. Creo que desde que empezamos a ministrar con las alabanzas, ha sido cada vez más especial. Y dice el libro que deberíamos estar en ese momento atentos a la voz de Dios, aunque debemos estar atentos en todo momento. En adoración de profecía puede declararse la profecía o puede hasta cantarse. De hecho, yo recordaba la primera vez que vi a la hermana Sionit orar durante las alabanzas y yo decía así como, Señor, tú puedes hacer grandes cosas. Son 3 alabanzas. Supongamos que son 15 minutos. ¿Se han puesto a pensar cuánto nos puede hablar el Señor en 15 minutos? Si a veces nos entrega palabra para una persona y con una palabra, abre el corazón de esa persona para que siga escuchando. ¿Cuánto más si nos sensibilizamos de verdad
y le tomamos el peso a que no es cantar por cantar, o sea, para eso vamos a cualquier concierto. Porque no es cantar por cantar, no es bailar por bailar. De hecho, cuando íbamos físico a la iglesia, yo le decía a Felipe, a mí me daba vergüenza al principio porque yo no me podía estar quieta. Entonces yo un día le pregunté a los pastores y me dijeron, no, me decía, si se puede danzar, no es faltarle el respeto a Dios, porque yo me ponía muy nerviosa, porque yo escuchaba la música y no me podía quedar quieta en mi lugar. No era así como una pachanga, sino que empezaba a danzar, a moverme, como en una especie de vaivén. Y después, ya cuando yo les contaba en la tarde, me reía porque a veces yo tenía a Felipe por un lado, a Claudina por el otro, entonces como que los chocaba. Entonces yo decía, quizás los estoy interrumpiendo, no sé. Así que después, casualmente, bueno, por lo menos Felipe se iba como al mismo vaivén, porque uno entra en una intimidad distinta. No, hay veces que ni siquiera escuchas lo que está pasando al alrededor. Entonces, en el libro se menciona que anteriormente nosotros ya habíamos visto la palabra profetizar, que es del hebreo nava. ¿Qué significa? Profetizar, hablar o cantar por inspiración, hervir, borbotear y alabar a Dios mientras se está bajo la influencia divina. Mientras estamos en adoración, se puede liberar espíritu de profecía. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Acá era la cita bíblica que estaba entre paréntesis en Apocalipsis. Es algo que debemos activar. Y cada uno debemos preguntarle al Señor, ¿cómo lo activamos? ¿Se han dado cuenta que este libro han sido instrucciones claras para nuestro ministerio? Capítulo tras capítulo. Vamos recién en el capítulo 8. ¿Qué nos espera? Debemos iniciar ese fluir profético y dejar de restarle importancia al momento de adoración, porque muchos lo toman a la ligera y llegan a las reuniones después de adorar. No se dan cuenta que es parte de. Y hoy el Señor nos está diciendo que es un momento igual de importante que la palabra. Porque si no nos damos el tiempo para adorar, tenemos tiempo para pedir, pero ¿y para adorar y agradecer? Así que ojo con eso. En Primera de Crónicas 25, del 1 al 5 dice, David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf, de Emán y de Jedutum, para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. Me voy a saltar los nombres porque todos lo leímos. Entonces, los hijos de Asaf proclamaban los mensajes de Dios por orden del rey. Los hijos de Jedutum proclamaban los mensajes de Dios al son de la lira, dando gracia y alabando al Señor. Y los hijos de Emán, Dios los había honrado. A ver, todos estos fueron hijos de Emán, perdón, acá no decía que, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con 14 hijos y 3 hijas. ¿Se dan cuenta que todo tiene un orden? Nadie es más o menos importante que el otro. Todos somos un equipo. Y aquí viene el otro subtítulo. Ya no sé qué número era del subtítulo, 3 parece. Acá nos habla de la importancia de ser enseñables y ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta?
habla de que debemos ser enseñables, que nuestros líderes nos guíen, ya que tienen esa responsabilidad de guiar a las personas del grupo. Cualquier comentario que se nos entregue por medio de los líderes debe de ser bien recepcionado, no con ego u orgullo. Ah, no, está hablando, me habla así porque le caigo mal. O venía enojado y se desquitó conmigo. Y no saben la importancia que tienen estas dos palabras del subtítulo. Sumiso y enseñable, pero en espíritu. Porque como hemos hablado, vamos a cometer errores. Y a veces nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a reaccionar, pero otras veces no nos vamos a dar cuenta. Pero los líderes sí podrán reaccionar. Por eso debemos estar dispuestos a ser corregidos, pero comenzar a practicar con su guía, porque quietos, ¿de qué nos van a corregir? ¿Por qué? Porque si estamos en constante práctica y llegamos a cometer algún error, es el momento en el que ellos nos pueden salvar la vida, como dice el escritor. Ya que debemos de recordar, como dice el libro, que esta parte me encantó, que somos un equipo y no el llanero solitario. Es medio antigua esa película, pero es buena, sabemos a lo que se refiere. Puede que cada uno de nosotros reciba, cuando leí esta parte yo decía, puede que todos recibamos quizás una palabra y que profeticemos con esa palabra, pero que personalmente no logremos entender qué es lo que el Señor quiere decir con eso. Pero si trabajamos en equipo, puede que cada uno de nosotros reciba una parte y en equipo logremos armar el contenido total. Qué hermoso, de verdad. Esto cuando lo leí así como que me erizaba la piel porque yo decía, cuán maravilloso es Dios. ¿Y saben qué? Con esta parte aprendí a valorar aún más el trabajo del pastor, porque en el libro dice que el pastor viene siendo el responsable de la visión general. Tiene que estar ahí en alerta máxima. Y además de todas las responsabilidades que hay por atrás también. Ojo acá, esta parte la destaqué mucho en el libro. No porque alguno tenga el don de profecía o el oficio de profeta, puede desbancar a su pastor. Dios por algo nos da una orden, un orden, y debemos sujetarnos. Por algo Él nos pone en una familia espiritual. Y acá viene la última parte que vamos a ver hoy día. Les voy a dejar en continuar allá. No alargarse demasiado. Y acá, me dio medio a medio. No extenderse, no dar una palabra elaborada ni una nueva prédica. ¿Cuántas veces cuando nuestro pastor nos da la palabra dice, pero no me haga una prédica de nuevo? Aquí me llegó así, medio a medio. Dice el libro que aunque profetizar es como predicar en el sentido de que ambas cosas tienen verdad que presentar. Es igual de cierto que algo muy elaborado, donde le metamos mucho bla bla de nuestra parte y lo hagamos muy extenso, puede aburrir o literalmente botar el efecto del mensaje que Dios está enviando. Todo debe hacerse con respeto y orden, dejándose guiar por los líderes. ¿Para qué? Para que cada profeta que reciba palabra tenga su tiempo. En el libro decía, ahí era como más escueto, decía 1 o 2 minutos por profeta. Lo decía ahí en el libro. Además de ser solidarios y no pensar solo en el yo. Esperen, tengo que aceptar, gente. Ahora sí. De no pensar solo en el yo.
Dios a todos nos ha dado dones espirituales. Esto no se trata de monopolizar a un solo profeta y de que solo una persona se lleve todo el tiempo. Acá estaría actuando simplemente el orgullo. Y clarísimo. Solo a mí Dios me habla. Solo yo puedo profetizar. Solo yo, solo yo, solo yo. Y no es así. Ni el que habla más de corrido, ni el que se extiende más, ni el que más veces ha predicado, nos va a ser mejor a los ojos de Dios. Ni va a indicar que el don de esta persona, por ejemplo, esta Yossi que habla mucho, está más elevado que el otro. O se dará mayor honor a quien habla, como está escrito en el libro. Es simplemente trabajo en equipo. No tenemos el derecho de sentirnos superior a los demás. Respetémonos, armonicemos todo esto y sigamos abriendo todas estas puertas de bendición, porque el Señor nos está hablando fuerte y claro. Y como les dije, este capítulo va a quedar en continuará para que lo podamos procesar y rumear como se merece. Así que la palabra queda hasta acá. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y a prepararse por si el pastor tiene alguna pregunta. Bendiciones.